Muy buenos días para todos, una feliz mañana este sábado en la versión 12 de este simposio de laboratorio clínico que hacemos en la clínica CardioVit con el laboratorio clínico VIT, dos obras hermanas de la congregación mariana. Me complace mucho saludarlos. Vamos a empezar con la charla que me corresponde esta mañana, que vamos a hablar sobre la resistencia a las nuevas combinaciones de beta-lactámicos más inhibidores de beta-lactamasas. Es una charla con un título bastante largo, pero realmente lo que pretendo hacer es una revisión lo más sencilla posible de un tema que damos por sentado, como es el de los beta-lactámicos combinados con inhibidores de beta-lactamasas, pero han surgido en el mercado en los últimos años una serie de productos que debemos ir conociendo, familiarizándonos con ellos y dándonos cuenta que ya hay un tema de resistencia asociado a ellos. Los beta-lactámicos son probablemente los antibióticos más usados en la actualidad. Entre el 2004 y el 2014 representaron más del 65% de las prescripciones de antibióticos inyectables en los Estados Unidos, y en el año 2016 fueron ellos solitos el 45% de las formulaciones de antibióticos orales en ese mismo país. Estamos hablando de una cifra que tanto en clínica como en la parte económica es muy alta. La familia de los beta-lactámicos es grande y está compuesto por antibióticos que realmente son de muy amplio uso y conocimiento, como las penicilinas, un grupo muy grande, las cefalosporinas en sus en sus 5 generaciones, los carbapenems y los monobactámicos. Creo que todos conocemos y estamos familiarizados con ellos. Estos antibióticos comparten en general una estructura química similar. Ellos comparten un anillo beta-lactámico. Un anillo beta-lactámico que ustedes lo ven ahí señalado en rojo. Ese anillo beta-lactámico es este anillo beta-lactámico que ven aquí, que lo comparten todos, las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenes y los monobactámicos. Y en el centro está algo que no es un beta-lactámico, que es un precursor de la pared de peptidoglicano, para que veamos que los beta-lactámicos se parecen estructuralmente a esos precursores del peptidoglicano de la pared, porque la PBP lo que se va a hacer es confundir, y los beta-lactámicos van a inhibir la PBP porque la estructura de ellos se parece al blanco de la PBP. Aquí tenemos un gráfico con el mecanismo de acción de los beta-lactámicos. Aquí tenemos en la parte de arriba la conformación de la pared de peptidoglicano y cómo la PBP tiene una acción de transpeptidasa que va formando unos bloquecitos, va formando un entrecruzamiento de bloquecitos de unos péptidos de ala, y así va haciendo la pared, conformando la pared. Cuando llega el antibiótico beta-lactámico, él se une a la PBP, ¿ya? E impide su mecanismo de acción, ¿ya? O sea, bloquea el sitio de acción de la transpeptidasa y ya la pared, el entrecruzamiento de la pared no se puede hacer, y obviamente el debilitamiento de la pared de los gram negativos va a hacer que se lice la bacteria, ¿ya? Entonces, esto ocurre porque estructuralmente el beta-lactámico se parece mucho al blanco de la PBP. Entonces la PBP se confunde, llamémoslo así, se une a ella y ya no puede funcionar. Pero por supuesto las bacterias no se han quedado quietas frente a esto y han desarrollado una serie de mecanismos de resistencia, creo que todos estamos familiarizados con ellas, que incluye el cierre de las proteínas de membrana, el cierre de las porinas, las beta-lactamasas, por supuesto, que son las enzimas que degradan los antibióticos, las bombas de flujo y las mutaciones, por ejemplo, las mutaciones en la PBP, que hacen que los antibióticos beta-lactámicos ya no sirvan. Una combinación de todas estas hace que las bacterias se vuelvan resistentes a los beta-lactámicos. De nuevo, entonces, disminución de las porinas, un cierre de porinas, la aparición de bombas de flujo activas, la degradación de los antibióticos vía beta-lactamasas y la mutación de las PBP y de otros blancos dentro de la bacteria.
Las beta-lactamasas son de lejos el mecanismo más usual que tienen las bacterias gram negativas para defenderse de los antibióticos. Las beta-lactamasas están divididas, según Ambler, en 4 grupos. Hay 3 grupos que comparten una serina como efectora nucleofílica. Están los de clase A. En la clase A están las BLES y las KPC. Están las clases C, donde están los AMC, las beta-lactamasas tipo AMC. Y está la clase D, donde están las beta-lactamasas tipo OXA. En cambio, las beta-lactamasas no tienen una serina como sitio activo, sino que tienen un zinc como sitio activo. Y las beta-lactamasas son potentes carbapenemasas. Aquí hay otro gráfico similar con la estructura de cuáles son los 4 grupos de beta-lactamasas según la clasificación de Ambler. Recordemos entonces que en la A están las BLES, están las KPC, en el grupo B están las metalobeta-lactamasas, que son carbapenemasas, en el grupo C están los AMC, que son básicamente cefalosporinasas, y en el grupo D están las OXA, que se pueden comportar como BLES o se pueden comportar como carbapenemasas según la bacteria que las esté expresando. Aquí tenemos como la serina o el zinc rompen anillo beta-lactámico, y así es como funcionan las beta-lactamasas. Son nucleofílicas y llegan a romper anillo beta-lactámico. Arriba, cómo funcionarían las beta-lactamasas del grupo A, C y D, y abajo cómo funcionan las del grupo B usando el zinc. Ante eso se desarrollaron los inhibidores de beta-lactamasas. Los inhibidores de beta-lactamasas son compuestos que de per se tienen poca actividad antibiótica propia. Ellos previenen la degradación bacteriana de los antibióticos beta-lactámicos y, por supuesto, amplían la gama de bacterias contra las que estos fármacos son eficaces. La primera generación de inhibidores de beta-lactamasas fueron el ácido clavulánico o clavulanato, el sulbactam y el tazobactam, y fueron aprobados por la FDA entre 1984 y 1993. Estos antibióticos se han usado en combinaciones que son variadas: la amoxicilina con el ácido clavulánico, la ticarcilina con el ácido clavulánico, la ampicilina sulbactam, la soperazona sulbactam y la piperacilina tazobactam. El rango de acción de ellas son básicamente las beta-lactamasas clase A, ¿sí? No KPC. Contra KPC no tendrían acción. Es básicamente contra BLES, que funcionan estímulos de beta-lactamasas, ¿ya? Aunque ustedes bien saben que las bacterias no solamente usan un solo mecanismo de resistencia. Si yo tengo una bacteria con BLES, es posible que esa bacteria con BLES sea sensible a estas combinaciones de beta-lactámicos más inhibidores de beta-lactamasas, pero si a esa bacteria que expresa BLES cierra porinas o ejerce bombas de flujo, pues se va a volver resistente o va a tener una sensibilidad variable, intermedia o resistente a las combinaciones de beta-lactámicos más inhibidores de beta-lactamasas. La segunda generación de inhibidores de beta-lactamasas es esta. Son los nuevos inhibidores de beta-lactamasas a los que voy a hacer referencia, que son el ceftazolano tazobactam, que fue aprobado por la FDA en el 2014, la ceftazidima avibactam, que fue en el 2015, meropenem babobartam, que en el 2017, e imipenem relebactam en el 2019. El rango de acción es mayor, son las beta-lactamasas de los grupos A, C y algunas D. Por lo general, las metalobeta-lactamasas no están cubiertas por estos antibióticos. Aquí está, aunque el gráfico se ve como un poquito oscuro, dónde es que funcionan realmente o qué es lo que cubren. Aquí están a la derecha cuáles son las beta-lactamasas que podrían cubrir. Está la KPC representando al A, está la NDM representando al B y la BIM también y la IMP, y la OXA 48 representando al grupo D, ¿ya? La mayoría de ellos cubren básicamente lo que son KPC, excepto el ceftolozano tazobactam, pero los demás básicamente cubren esa.
El Astreonam avibactam es uno de los antibióticos más promisorios en la posibilidad de cubrir todos los grupos de bacterias mencionados. Los inhibidores de beta-lactamasas hay de dos tipos: los irreversibles y los reversibles. Los irreversibles son inhibidores suicidas. Eso quiere decir que se unen a la enzima, a la beta-lactamasa, y se hacen matar, son kamikazes, o sea, se degradan en el proceso de inactivar la enzima. En cambio, los reversibles, no, los reversibles inactivan la enzima, pero son capaces de salir indemnes para atacar otra nueva enzima, ¿sí? La gran mayoría de los de primera generación de los inhibidores son suicidas. Aquí está. Esos inhibidores suicidas forman complejos que son complejos acil-estables, van a sufrir una posilación química y se fragmentan o se desacilizan, y en algunos casos, durante estos procesos, inactivan permanentemente la enzima, como el ácido clavulánico, el sulbactam y el tazobactam. Entonces quiere decir que estos se mueren heroicamente en el proceso. Mientras los inhibidores reversibles son capaces de desunirse a la beta-lactamasa sin ser modificados y luego proceder a inhibir otra molécula de beta-lactamasa. Hay dos grupos de ellos. Yo tuve que dividir la palabra porque la palabra es bastante larga tanto en inglés como en español. La palabra es diazabicicloctanos, ya como el avibactam, relebactam, y los boronatos como el pavobartam. Entonces, para que tengan presentes, hay una siglita más cortica para mencionar a los diazabicicloctanos, ¿ya? Pero estos son los tres nuevos que hacen parte de estos inhibidores que son, a diferencia de los anteriores, reversibles, o sea que pueden seguir usándose. Bueno, vamos a hablar del primero de los cuatro, que es el ceftolozano tazobactam. El ceftolozano es una cefosporina de quinta generación, de espectro extendido, cuya intención, cuando se sintetizó, fue crear un antibiótico beta-lactámico que fuera anti-pseudomonas y cuyo blanco fuera la PBP3 de pseudomonas. Entonces, fue diseñado incluso para ser estable a la presencia de la cefalosporinasa derivada de pseudomonas, que se llama PDC, que es la AMC de Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii son la realeza de las bacterias gram negativas. Ellas son tan creídas que tienen nombre propio para su AMC. El AMC de la Acinetobacter se llama ADC y el AMC de Pseudomonas se llama PDC. Entonces, para que lo tengan presente, que en literatura ustedes van a escuchar con mucha frecuencia que Acinetobacter aparece ADC y esos son los AMC, y el Pseudomonas se llama PDC. Este ceftolozano tiene otra característica bien importante cuando trata de un antibiótico que sirva contra pseudomonas, es que se afecta menos por el cierre de la purina o PRD y por la sobreexpresión de bombas de flujo, lo cual está muy bien cuando se trata de un antibiótico que tenga esas pretensiones. El ceftolozano tiene, sin embargo, sus peros. Es susceptible a la hidrólisis de ciertas BLES, ¿sí? Y a las carbapenemasas. Y la sobreexpresión de enzimas de clase C, de otros AMC, reduce su potencia. Fuera de eso, además se hidroliza fácilmente por metalobeta-lactamasas y su actividad contra las bacterias de grupo OXA, grupo D, pues prácticamente no es útil. Entonces, por eso es que le suman otro compuesto que es el inhibidor nuevo. El tazobactam no es un inhibidor nuevo, es un inhibidor de la primera generación, es derivado de las sulfonas e inactiva, por fortuna, la mayoría de las beta-lactamasas clase A, o sea, de las BLES, ¿ya? ¿Sí? Y tiene una actividad variable contra carbapenemasas del grupo B, C y D, y la idea, al usarlo en combinación con el ceftolozano, era inhibir las BLES de clase A y las beta-lactamasas de clase C sensibles, que fueran sensibles a AMC. CMY es un AMC que es sensible a tazobactam. ¿Cuáles son las indicaciones aprobadas para el ceftolozano tazobactam? Básicamente son infecciones intraabdominales complicadas, sepsis intraabdominal complicada, peritonitis, infecciones urinarias complicadas con pielonefritis,
neumonía nosocomial y neumonía asociada al ventilador. También se ha usado en quemaduras, en infecciones de drenajes ventriculares externos y en infecciones por Pseudomonas aeruginosa resistente. Estas son, digamos, las indicaciones aprobadas por la FDA, aunque en el mundo real se ha venido trabajando en otras indicaciones. Aquí está las indicaciones clínicas para el uso de ceftazolano tazobactam y las bacterias, las cuales son sensibles a esta combinación. Para infección intraabdominales aguda, pues tenemos que hay posibilidad de tratar Enterobacter, Cloaceae, Escherichia coli, a Klebsiella, Oxytoca y Pneumoniae, Proteus, Pseudomonas, Bacteroides y el grupo un grupo grande de Streptococcus. Para infecciones urinarias está las causadas por E. coli, Klebsiella, Proteus mirabilis y Pseudomonas aeruginosa. Y para neumonía nosocomial y neumonía asociada al ventilador, las causadas por Enterobacter cloaceae, E. coli, Haemophilus influenza, Klebsiella, Oxytoca y Pneumoniae, Proteus, Pseudomonas y Serratia marcescens. Por supuesto, desde que empezó a usar, se empezó a ver que era un antibiótico muy útil. Por este artículo publicado en la Revista Española de Quimioterapia del año 2019, mostraban un 92% de sensibilidad frente a Pseudomonas multiresistente y también a Pseudomonas extremadamente resistente. Entonces, esas son buenas noticias, pero sin embargo, como siempre, hay malas noticias, y es lo que tiene que ver ya con la aparición de resistencia de alto nivel a ceftolozano tazobactam, precisamente en Pseudomonas aeruginosa, que es su blanco, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la resistencia? La causa más frecuente de resistencia en esta combinación para los aislamientos en los que está indicado son las mutaciones en la PDC, o sea, de lesiones, inserciones, sustituciones de aminoácidos en la PDC. Ya repito que es la beta-lactamasa clase C cromosómica de Pseudomonas aeruginosa, o sea, la AMC cromosomal de Pseudomonas. Y muchas de estas mutaciones, curiosamente, también confieren resistencia cruzada a Ceftazidima avibactam, que es el que sigue, que voy a mencionar. Para los que han sido alumnos míos, de pronto, creo que pueden recordar este cuadro, y es como la homeostasis que tiene el sistema AMP, que es un grupo de genes, que siempre escuchamos de AMC, pero el AMC es la parte final, es el gen final de un grupo de genes que funcionan a la perfección para la homeostasis de la pared. Ellos degradan el peptidoglicano y lo reciclan también, pero cuando llega un beta-lactámico, como ven en el cuadrito B de este gráfico, y se une a la PBP, la homeostasis se altera. Este sistema AMP se encarta, ya no puede entonces degradar porque le llegan demasiado, ya el reciclaje se hace difícil. Él se da cuenta entonces de que hay algo que está saliendo mal y desreprime el gen AMC. Al reprimir el gen AMC, que es aquí abajo, al desreprimirlo, lo que va a hacer es que aumenta la cantidad de AMC que va a circular en el espacio periplásmico y se hace la resistencia. Aquí está el AMC de Pseudomonas basal, el PDC basal. Aquí está cuando aparece el antibiótico y aumenta, y es cuando se hace la resistencia. Aumenta el volumen, pues, de enzimas circulando en el espacio periplásmico, y es cuando aparece la resistencia. Es muy parecido a cuando hay un caso de AMC de reprimido en otro tipo de bacterias como Serratia o Enterobacter. Bueno, sigamos entonces con la Ceftazidima avibactam. Apenas a ver si me brinqué una diapositiva. Sí, señores. Vamos a seguir con el segundo, que es la Ceftazidima avibactam. La Ceftazidima realmente tiene una gran actividad contra muchos gram negativos y tiene un gran poder contra Pseudomonas y enterobacterias. Esta Ceftazidima es un antibiótico usado hace muchos años, pero desafortunadamente surgió rápidamente resistencia, presencias de BLES y AMC, y la Ceftazidima ya se volvió menos atractiva para su uso. El avibactam es el primero de una nueva clase de inhibidores
de la beta-lactamasa, que son los de segunda generación, conocidos como, ahí está la sigla, DBO, que de nuevo, diazabicicloctanos. Y ellos tienen un amplio espectro de actividad contra beta-lactamasas de clase A, C y D. Y es reversible, ya lo había explicado, ¿ya? Contra KPC y las metalobeta-lactamasas no funciona el avibactam, lo hidrolizan, sin embargo, pues la tasa de hidrólisis por fortuna es lenta. La ceftazidima avibactam está indicado en infecciones intraabdominales complicadas, se debe usar junto a metronidazol, a infecciones urinarias complicadas como pielonefritis, a neumonía nosocomial, neumonía asociada al ventilador, es muy parecido a las indicaciones del ceftolozano. Se ha usado en fibrosis quística también, en neumonía nosocomial en pacientes pediátricos y en neonatos con infecciones por gram negativos. Aquí están las indicaciones, pero asociadas a los patógenos a los cuales se puede usar el ceftazidima avibactam. O sea, en infecciones abdominales con metronidazol, con E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus, Enterobacter cloacae, Klebsiella oxytoca, Citrobacter freundii y Pseudomonas. En infecciones urinarias, en E. coli, en Klebsiella, Enterobacter cloacae, Citrobacter, Proteus y Pseudomonas. Y en neumonías nosocomiales, Klebsiella, Enterobacter, E. coli, Serratia, Proteus, Pseudomonas, Haemophilus influenza. Desafortunadamente, el mismo año en que salió el antibiótico aparece el primer reporte de resistencia a ceftazidima avibactam en una Klebsiella pneumoniae. La Klebsiella es probablemente el patógeno que ejemplifica los drive de resistencia que vemos en el mundo. Klebsiella adquiere la mayoría de los rasgos de resistencia casi que primero que las demás bacterias y después las demás bacterias la van imitando. La resistencia fenotípica a ceftazidima avibactam parece ser pues impulsada básicamente por mutaciones en la carbapenemasa KPC2 y KPC3 encontrada en enterobacterias. Y los factores de riesgo asociados con que una bacteria con KPC adquiera resistencia a ceftazidima avibactam durante el tratamiento incluye la neumonía y la terapia de reemplazo renal. Entonces ya hemos visto dos. La primera es ceftolozano, tazobactam, que la resistencia está mediada por cambios por mutaciones en el AMC de Pseudomonas, en la PDC. Y en ceftazidima avibactam está por mutaciones en la KPC2 y en la KPC3 de las enterobacterias, sobre todo en Klebsiella pneumoniae. El tercero de ellos es el meropenem barbobactam. El meropenem es un carbapenem muy estable y de amplio espectro, que viene siendo, como les digo, usado también hace muchos años, pero como todo carbapenem es susceptible a la hidrólisis por carbapenemasas de clase A, carbapenemasas como la KPC, a las metalobeta-lactamasas de clase B, como la NDM, la BIM y la IMP, y a las carbapenemasas del grupo D, como la OXA y la OXA 48. Y como siempre en todos los carbapenems, la pérdida de porinas y el aumento de bombas de flujo afectan la penetración a la bacteria. El babobarta es un potente inhibidor de la KPC y otras beta-lactamasas de clase A, BLES, y de clase C, AMC, pero no de clase D, no afecta a las OXA ni las metalobeta-lactamasas. Entonces, ¿qué pasa cuando yo uno meropenem con barbobactam? Las indicaciones son básicamente infecciones urinarias complicadas y se está probando su uso en neumonía nosocomial, en neumonía asociada al ventilador y en infecciones pediátricas severas. Cuando hablo de que en infecciones urinarias es donde está indicada, es en E. coli, en Klebsiella pneumoniae, en Enterobacter cloacae, a menos que esa E. coli, esa Klebsiella, ese Enterobacter porten metalobeta-lactamasas o una beta-lactamasa tipo OXA, en cuyo caso esta combinación de antibióticos no sirve. Ahora hablemos de la resistencia de un antibiótico que fue introducido hace 4 años. Los reportes son prácticamente anecdóticos, curiosamente. No ha aparecido tanta resistencia, solo hasta ahora es que empiezan a aparecer algunos casos en encuestas epidemiológicas de Klebsiella pneumoniae resistente al meropenem barbobactam. Parece que es que tampoco su uso es muy frecuente, no se ha usado extensamente y eso hace que se haya preservado su sensibilidad. Y todavía no tenemos un mecanismo entonces claro, descrito, pero no tenemos un número de casos lo suficientemente grande.
El último de ellos es el imipenem relebactam. La imipenem-cilastatina fue el primer carbapenem de uso clínico aprobado en 1985 por la FDA. Es una combinación muy ganadora. Tiene un potente carbapenem como inhibidor de la deshidropeptidasa renal humana, que es la cilastatina, que reduce el metabolismo renal del imipenem y prolonga su vida media. Pero también, como siempre, el imipenem es susceptible a la hidrólisis de las carbapenemasas de clase A, como la KPC, a las metalobetalactamasas como BIN, NDM, IMP y a las carbapenemasas de clase D como OXA48. Fuera de eso, la disminución de la permeabilidad por el uso por la pérdida de porinas o el aumento en la producción de bombas de flujo lo afectan. Eso ocurre en todos los carbapenems y en los dos mencionados, pues ese es como el talón de Aquiles que hace que sean las bacterias resistentes a él. El relebactam se seleccionó entre una serie de compuestos en estudio por tener una actividad inhibidora particularmente fuerte contra las betalactamasas de clase A y de clase C, incluyendo por supuesto la PDC de Pseudomonas aeruginosa, lo cual es una buena noticia. Y además tiene una farmacocinética muy compatible con imipenem. Las indicaciones del imipenem relebactam son las infecciones intraabdominales complicadas, las infecciones urinarias complicadas con pielonefritis, y se está probando su uso en neumonía nosocomial, en neumonía asociada al ventilador y infecciones pediátricas severas. Este es un antibiótico muy nuevo, pero ha mostrado cosas bien interesantes. En las infecciones intraabdominales aparece como susceptible Enterobacter cloacae, E. coli, Klebsiella aerogenes, Klebsiella pneumoniae y por supuesto Pseudomonas aeruginosa. En ese caso el relebactam ha sido importantísimo allí, ¿ya? En las infecciones urinarias están los bacteroides, el grupo de bacteroides completico prácticamente, está Citrobacter, Enterobacter cloacae, E. coli, Fusobacterium, las Klebsielas, Oxytoca, aerogenes y pneumoniae, y por supuesto, miren, al final está también Pseudomonas aeruginosa. Eso es una muy buena noticia. Y la otra buena noticia es la resistencia. Los reportes son prácticamente nulos. O sea, sí ha aparecido resistencia, por supuesto, son casos anecdóticos, sobre todo en Klebsiella, pero realmente apenas está recogiendo evidencia para su resistencia, para encontrar un mecanismo de resistencia claro. Bueno, la última diapositiva es esta, que son las ideas finales para llevar a casa sobre este tema. La resistencia al ceftolozano tazobactam básicamente está mediada por mutaciones, que son sustituciones, inserciones y deleciones en el AMP6 cromosómico de Pseudomonas aeruginosa, que tiene nombre propio y se llama PDC. Las mutaciones en la KPC 2 y 3 son la fuente de la mayoría de los reportes de resistencia a ceftazigimab-bactam en los gram negativos. Y así como no tenemos resistencias, digamos, en las combinaciones de los dos carbapenems, que son meropenem e imipenem, que están aquí, la permeabilidad y las bombas de flujo son la base principal de la resistencia basal al meropenem baobartam y al imipenem elebactam, ¿ya? Y bueno, es lo que tenía para contarles esta mañana. Espero que les haya gustado, que haya sido interesante y no muy enredada esta charla. Muchas gracias a todos, al doctor Santiago, a Juan Mario por la invitación, y quedan ustedes en las excelentes manos del doctor Santiago Estrada. Por primera vez en muchísimos años no me tocó exponer después de él, ¿ya? Sino antes de él, gracias a Dios. Agradezco a todos su atención, una feliz mañana, muchas gracias.